Hola chichis, Mercurio entra en Aries justo después de que Neptuno lo haya hecho por primera vez en nuestra vida y yo estoy considerando que ya va llegando el momento de dedicarle ese post profundo prometido a este gran titán de las aguas que ha cambiado de signo y bueno, pues aunque ya hablamos un poquito de Neptuno en Aries en aquel estudio que dedicamos a 2025, hoy me gustaría hablar específicamente de este largo tránsito de Neptuno por Aries que va a durar 14 años y que va a traer consigo un montón de fenómenos, obviamente a nivel colectivo, pero también un cambio de sensibilidad que nos afectará en lo personal y en nuestra subjetividad histórica, como sucede con todos los planetas transpersonales. Como todavía es incierto qué sorpresas irá destilando Neptuno en este tiempo, puesto que nos encontramos en un momento de muchos cambios, yo os propongo que profundicemos en una revisión histórica de lo que hizo Neptuno la última vez que estuvo en Aries para de este modo repescar algunos temas que ya se abrieron en el pasado y que podrían ser relevantes de forma actualizada en el día de hoy y también en estos próximos 14 años que tenemos por delante. Recordad también que podéis escuchar los capítulos, os voy a dejar detallada la duración de cada uno de los capítulos para que podáis ir a tiro hecho o para que podáis hacer pausas o guiaros también dentro de la narración. En realidad he dedicado bastante tiempo, bastantes horas a estructurar la información, es decir, que no solamente el tiempo de investigación, sino también de estructurar esa info para que resulte digestible, digerible, pero igualmente también pues se va a hacer un poco largo, ¿no? Como siempre sucede con estos grandes posteos de grandes fenómenos astrológicos. Así que vamos a ir siguiendo un poco esta estructura, a lo mejor un poquito más sólida que la de otros vídeos. Vamos a empezar hablando de una introducción de este tránsito de Neptuno, lo que mueve al cambiar de signo, qué significa que cambie de signo, etcétera, etcétera. Esa parte va a ser más o menos breve. Luego hablaremos de cuánto tiempo va a estar Neptuno en Aries y los aspectos que estará formando en este tiempo. También, por supuesto, a quién va a estar afectando más este tránsito. Y luego ya vamos a entrar en el grueso del post, que es la última vez que Neptuno estuvo en Aries, qué temáticas estuvo tocando y de qué manera podrían resonar ahora de forma actualizada esas temáticas. Vamos a hablar de bastantes temas, algunos más largos que otros, pero en total quiero traeros hoy 16 referencias históricas, 16 grandes temas que considero que en el pasado Neptuno en Aries estuvo trayendo y que ahora también podrían venir bajo otra forma, ¿no? Sabéis que el pasado nunca se repite, pero sí que puede haber una resonancia especial. Entonces vamos a estar tratando esas 16 facetas de lo que fue Neptuno en Aries y de cómo podría presentarse ahora. Y finalmente cerraremos con una brevísima conclusión en la que vamos a estar hablando de algunos de los temas que podría activar Neptuno en Aries ahora, después de haber visto todo ese recorrido, todo ese itinerario histórico que vamos a ir desglosando, ¿vale? Así que bueno, empezando por el principio. ¿Qué mueve un cambio de signo de Neptuno? Neptuno, como sabéis, es el segundo planeta más lento que hay y tarda unos 165 años en recorrer toda la rueda astral, así que va a pasar aproximadamente 14 años en cada signo. Esto significa que Neptuno tiene tiempos y ritmos que superan con creces la temporalidad humana, por lo que representa cuestiones que quedan más allá de la esfera meramente personal. Cuando Neptuno cambia de signo, podemos esperar un paulatino trasvase de sensibilidades, sueños y anhelos colectivos que obviamente no se dan de la noche a la mañana, pero que vienen a conformar algo así como el sentir de la época o el alma que resuena sutilmente en el fondo de las expresiones humanas, artísticas y culturales de nuestro tiempo. Lo que nos inspira y conmueve tiene que ver con ese tránsito de Neptuno
Neptuno, también lo que nos entretiene y también, por supuesto, lo que nos confunde y lo que nos pierde, también las adicciones propias de un tiempo determinado o incluso el tipo de cosas a las que concedemos credibilidad, ¿no? Neptuno tiene que ver con todas esas cuestiones y va a evocar tanto el aliento de trascendencia de una época como también esa dinámica evasiva en la que pues hay una búsqueda, ¿no?, de desintegración de ciertas cosas o donde directamente nos entregamos o nos rendimos a que algo pues pierda su forma, ¿no? Por tanto, Neptuno por tránsito ablanda, desintegra, difumina las cosas y esto también significa que cuando Neptuno atraviesa un signo, muchas veces le hace perder su forma previa o la manera en que previamente se expresaba. Y eso muchas veces va renovando de una forma muy lenta, como una lenta metamorfosis, el tipo de expresiones que tienen lugar bajo la estela de ese signo o de ese arquetipo, ¿no? Neptuno estuvo en Piscis desde 2011 y después de pasar ahí sus 14 años, ya entre 2025 y 2026 está cambiando de signo. Como es un planeta tan lento, lo va a hacer en diferentes avances y retrocesos, de modo que va a estar sosteniendo durante un tiempo nada desdeñable este espíritu de transición, va a estar un poco entre dos aguas, entre dos signos, ¿no? Y esto justamente nos va a ayudar a procesar este cambio de atmósfera con un cierto margen. La primera entrada de Neptuno en Aries sucede el 30 de marzo del 2025, como ya sabéis, es justo un día después del eclipse solar que tuvo lugar en este mismo signo, así que tuvimos un último eclipse de sol en Aries y al día siguiente fue cuando Neptuno entró por primera vez en nuestra vida en este nuevo signo. Esta es una entrada por todo lo alto, es una entrada muy contundente que ya promete bastante de este tránsito que ya de por sí empieza súper intenso. Sin embargo, en 2025 solamente va a permanecer en Aries unos meses porque el 22 de octubre va a volver a Piscis, donde va a terminar lo que le haya podido quedar pendiente en esta área. Cada cual verá un poco a estas alturas ya qué es lo que Neptuno ha estado elaborando en esa casa de su carta donde ha estado transitando, ¿no?, en ese final de Piscis los últimos años, y ahora pues también cabría esperar que todavía Neptuno al retornar a Piscis el 22 de octubre, donde se va a quedar hasta enero del 2026, hasta el 26 de enero del 2026, pues en ese periodo de tiempo entre octubre y enero, pues volverá de nuevo a Piscis a cerrar lo que le quede pendiente, pero digamos que ya son dos asaltos los que le quedan ahí, ¿no? Por primera vez en nuestra vida, Neptuno está cruzando una de las zonas más mágicas y misteriosas del zodiaco. Pasa del final de Piscis, que como siempre os digo es ese mar donde van todos los ríos a perderse, pasa de ese final de Piscis al inicio de Aries, que es la primera chispa motora. Este punto de sutura del mandala zodiacal, del que ya os he hablado en varias ocasiones, que es donde Piscis y Aries colindan, representan ese misterioso paso de lo que todavía no es, pero ya se presiente, al nacimiento de todo eso que efectivamente existe, o sea, que es del no ser al ser. Podemos ponernos muy filosóficas al reflexionar en esa área tan misteriosa, ¿no? Así que, bueno, cuando un planeta tan lento como Neptuno atraviesa ese umbral de Piscis a Aries, sabéis que está renovando su viaje por la rueda de la totalidad, regenerando de alguna manera el influjo o el tipo de influencia que ejerce en el mapa general astrológico, ¿no? Todavía, como os decía, no sabemos qué nos va a traer este renacer de Neptuno y su nuevo ciclo de 165 años, pero desde luego cabría esperar que emerjan nuevas ilusiones y también algo así como un arco iris de sueños confusos que van a estar en franca confrontación. En consultas siempre os he ido comentando que Saturno y Neptuno en Piscis en estos últimos años se han sentido como el declive de ciertas ilusiones o como la disolución de ciertas cosas que por momentos hubiéramos deseado retener en su forma anterior, pero que sin embargo hemos ido aceptando a lo largo del tiempo que habrán de perderse o habrán de quedar atrás o que no van a conservar la misma forma que habíamos soñado o que habíamos imaginado, ¿no? Entonces, de algún modo, con estos planetas cambiando de signo, vamos también
también al reencuentro de la ilusión o al reencuentro de los sueños. Hay una especie de regeneración de la fe en ciertas cosas, pero también es verdad que el tipo de sueños o el tipo de ilusiones que cada cual alberga va a estar un poco en disenso o en tensión con lo que imagina la persona de al lado. O sea que aquí hay un montón de nuevas ilusiones y utopías y sensaciones de cómo nos gustaría que fuera ese gran comienzo anunciado, pero la dificultad está en ponernos de acuerdo, ¿no? También hay que considerar que Libra, que es el signo de enfrente de Aries, es el signo de la justicia, es el signo de la paz, de la negociación, del diálogo, del entendimiento. Entonces, lógicamente, con Neptuno en Aries vamos a ver muchos ideales que tiran en esa dirección opuesta a lo libriano. De modo que aquí la dificultad estaría en que efectivamente ese universo de los sueños, de las utopías, de las ilusiones, del sentir popular, vuelve a emerger con toda su fuerza, pero posiblemente entrando en choque o entrando en confrontación con el relato que se está montando la persona de al lado o el país de al lado o lo que fuera, ¿no? Entonces esto puede generar también brechas de sensibilidades difícilmente reconciliables y puede ser también un germen de conflicto, como veremos después también a la hora de analizar las referencias históricas, ¿no? Pero antes de entrar en los significados y empezar a desglosar el sentido de este tránsito, me gustaría también hacer algún que otro apunte un poquito más técnico, porque a pesar de que ahora a lo mejor no le sepamos ver la utilidad a esta información más técnica, en un futuro, cuando volvamos a ver este vídeo después de un par de años o lo que fuera, o a escucharlo, ¿no? Si estáis en Spotify, pues también yo creo que nos va a servir para reflexionar esa información un poquito más técnica, pero prometo que va a ser breve. Entonces, os doy fechas. Neptuno va a entrar en Aries por primera vez el 30 de marzo del 2025 y se queda solo hasta el 22 de octubre, como os comentaba antes. Esa es la primera entrada, que dura 7 meses. Es un primer paréntesis de tiempo en que experimentamos por primera vez esta atmósfera o esta energía que va de marzo a octubre del 2025. Después de eso ya entra de una manera definitiva Neptuno en Aries el 26 de enero del 2026 y en ese momento ya tiene una estancia continuada en este signo de unos 12 años y 4 meses hasta el 22 de mayo del 2038. En ese momento, en el 22 de mayo del 2038, ya Neptuno hace su tránsito para Tauro, entra por primera vez en Tauro, pero luego retornará a Aries una última vuelta, de modo que también pasará unos 5 meses para despedirse de este signo de Aries ya entre el 21 de octubre del 2038 y el 29 de marzo del 2039. Con lo que podríamos decir que Neptuno va a estar en Aries entre 2025 y 2039, pero sabéis que no va a ser un tiempo continuado, sino que va a haber como 3 capítulos en donde el capítulo central va a durar nada más y nada menos que 12 años, pero luego de resto pues son tiempos un poco partidos, ¿no? Luego, algo que me preguntáis muchas veces, ¿a quién va a afectar más este tránsito? Como es un tránsito tan lento que va a estar tanto tiempo ocupando ese mismo signo, es importante considerar que cuando Neptuno está en Aries va a estar afectándonos de una forma un poco atmosférica, un poco genérica a todas las personas. Pero luego, naturalmente, tendremos que esperar a que efectivamente Neptuno avance lo suficiente como para ir perfeccionando esos aspectos dentro de nuestra carta. Entonces ahí se trata también de que tengamos visión a largo plazo, porque a pesar de que Neptuno entrando en Aries se siente ya de entrada como un efecto a nivel de atmósfera, es verdad que vamos a tener que esperar un poco para que este tránsito vaya desarrollando esas temáticas que ha venido a despertar en nuestra carta, ¿no? En especial, Neptuno va a afectar mucho más a las personas que tengan Sol, Luna o Ascendente en signos cardinales, como lo son Aries, Libra, Cáncer o Capricornio. También, si tenéis planetas personales en alguno de los signos cardinales, el paso de Neptuno por Aries les va a afectar de una forma atmosférica, como os decía, muy sostenida en el tiempo, pero de forma especialmente intensa os afectará cuando ese aspecto esté
esté a unos 2 grados o menos de perfeccionarse. Sobre todo con este tipo de tránsitos tan lentos, empezad a preguntaros si Neptuno va a hacer alguna conjunción, alguna oposición o alguna cuadratura a algún punto de vuestra carta, y luego ya pasáis, si queréis profundizar, a contemplar la posibilidad de que Neptuno esté dibujando algún trígono o algún sextil dentro de vuestra carta, y luego ya pues para continuar profundizando si acaso algún tipo de aspecto menor. Pero en principio centraos en conjunción, oposición y cuadratura por el momento, porque eso os va a hacer una idea del tipo de tensiones, el tipo de dinámicas que os van a interpelar a poner energía con este paso de Neptuno por Aries, ¿no? Así que ahí cada cual pues también con su grado de pericia, ¿no? y conocimiento pues analizará su carta como mejor pueda, pero sobre todo fijémonos en esto, ¿no? ¿Qué tenemos en esos signos cardinales? En Aries, Libra, Cáncer o Capricornio. También podrían ser más sensibles a este cambio de signo las personas que tengan a su Neptuno natal en casas angulares como la casa 1, la 4, la 7 o la 10, o personas que tengan a Neptuno a unos 5 grados o menos del ascendente o del medio cielo. También si tenéis Sol, Luna o ascendente en Piscis, ¿no? Es decir, si tenéis cartas como muy neptunianas o donde Neptuno sea un planeta dominante o codominante, pues lo sentiréis más. Cada vez que Neptuno haga algo, tendréis mayor sensibilidad para detectarlo, ¿no? Pero el efecto que podríais percibir en ese caso tendría que ver con una especial sensibilidad a ese cambio de atmósfera y no tanto con la experiencia misma de vivir ese contacto directo con un tránsito de Neptuno en sí, ¿no? Entonces, bueno, quien se va a llevar la palma van a ser las personas que tengáis, por lo pronto, ¿no? Alguna cosa en el inicio de Aries, en el inicio de Libra, de Cáncer o de Capri, ¿no? Que es la zona que inicialmente va a estar más estimulada por este tránsito. Ahora sí entra la parte un poquitín más técnica, que son los aspectos que va a estar formando Neptuno en Aries. Obviamente no me voy a detener en cada uno de ellos porque os imaginaréis que en 14 años Neptuno va a tener bastante actividad, pero sí que me gustaría nombrar algunos de esos tránsitos importantes para tenerlos en cuenta por lo menos y establecer, aunque sea ahora imaginariamente, una especie de timeline que nos pueda ir guiando, ¿no? Una línea de tiempo que más o menos nos dé una panorámica de lo que pueda ser este tránsito en su conjunto. En principio, algo en lo que podemos fijarnos es en las conjunciones de Marte y Neptuno, porque Marte es el regente de Aries, este signo en el que Neptuno está, al fin y al cabo, y luego también porque cuando Marte hace una conjunción a un planeta lento, por lo general cataliza de forma muy significativa y visible alguno de sus efectos. Entonces, en este caso, la primera conjunción de Marte y Neptuno se va a dar en el grado 2 de Aries el 13 de abril del 2026. En ese momento, en abril del 2026, Marte estimulará a Neptuno en Aries por primera vez en conjunción, y esto catalizará seguramente muchísimas de las manifestaciones más visibles de lo que significa este planeta en este signo. Pero después de esta primera conjunción todavía va a haber 6 conjunciones más que van a llegar hasta 2037 y que van a sumar 7 conjunciones de Marte y Neptuno en total. La última de ellas va a ser el 16 de julio del 2037 en el grado 29 de Aries, y digamos que tanto la primera como la última conjunción pues van a favorecer también que comprendamos un poco esa gran historia panorámica, ¿no? Cuál es el inicio y cuál es el corte, el último capítulo de esta gran historia, ¿no? de lo que ha venido a dinamizar Neptuno en Aries. Pero luego también tenemos tránsitos a otros planetas más lentos, como podría ser, por ejemplo, las tensiones que va a estar dibujando con Júpiter siempre que Júpiter esté transitando por los signos cardinales. Y eso además va a empezar muy pronto, porque ya en junio del 2025 tendremos a Júpiter en Cáncer, estableciendo una primera cuadratura exacta con Neptuno, que se va a perfeccionar estimulando al grado 2 de los signos cardinales el 19 de junio del 2025. Ahí será la primera cuadratura exacta de Júpiter y Neptuno, ¿no?
Pero luego vamos a tener también una oposición de Júpiter y Neptuno cuando Júpiter esté en Libra en 2028. También vamos a tener otra cuadratura de Júpiter en Capri a Neptuno en Aries, que será en 2032. Y seguida también de un reinicio, un gran reinicio del ciclo Júpiter-Neptuno, que va a tener lugar en el grado 21 de Aries en marzo del 2035, cuando Júpiter y Neptuno se junten en ese grado 21 de Aries. Sobra decir que si tenéis algo en torno a ese grado 21 de Aries, pues viviréis ahí en 2035 un reinicio, ¿no?, de estos dos planetas lentos que se van a juntar ahí para crear un nuevo ciclo también más adelante, ¿no?, con una cierta influencia, sobre todo a nivel de motivaciones, creencias, ilusiones, planes, ¿no?, que es algo que tiene mucho que ver con estos ciclos de Júpiter-Neptuno, quiero decir, ¿no? Y finalmente tendremos de nuevo una última cuadratura de Júpiter en Cáncer a Neptuno en Aries, que tendrá lugar entre 2037 y 2038 y que ya dará final a este largo tránsito, ¿no? Por otro lado, también con Saturno estaría estableciendo un ciclo súper importante porque una vez que Neptuno entra en Aries, como ya os he comentado en alguna ocasión, va a estar seguido muy de cerca por Saturno, que también va a entrar en Aries en cosa de un mes después, ¿no? Entonces siempre Neptuno y Saturno van a estar como muy entrelazados, especialmente en el comienzo, en los primeros años, ¿no? Mientras Saturno esté por Aries va a estar como muy en relación con este Neptuno que está ahí copresente, ¿no?, en el mismo signo. Y además, una vez que Neptuno entra en Aries, pues lo hace también de la mano de Saturno, ¿no? Entonces van a tener un ciclo súper intensivo. El ciclo de Saturno y Neptuno dura bastante, es un ciclo lento. Que va a tener una influencia a lo largo de décadas y que empieza de alguna manera en este grado cero de Aries, que es donde se van a juntar, ¿no? Neptuno y Saturno se van a juntar en el grado vernal, en el grado cero de Aries, el primer grado del zodiaco, en febrero del 2026. Y esa conjunción yo creo que va a tener carácter histórico. Vamos a ver un poco hacia dónde va. Ya en el verano, si estáis en el hemisferio norte es el verano, si no invierno en el hemisferio sur del 2025, entre mayo y septiembre, que es cuando Saturno está en Aries en 2025, ya vamos a ver un poco el preludio de cuál es la dirección que va a tomar esta conjunción Saturno-Neptuno, pero la conjunción en sí se va a perfeccionar en febrero del 2026 en este grado cero de Aries y va a dar lugar a un gran ciclo de Neptuno y Saturno. Todo el tiempo que Neptuno esté en Aries va a sostener aspectos crecientes con Saturno, es decir, Saturno y Neptuno van a tener una relación en estos próximos 14 años de inicios y de crecimiento, o sea que vamos a ver también realizarse con esa tendencia a la materialización que es propia de Saturno, vamos a ver realizarse un montón de visiones, sensaciones, intuiciones, vamos a ver un poco el lado tangible de todo eso que visualizamos, imaginamos y sentimos y cómo luego se hace forma o se hace realidad. Así que bueno, empezamos con esta conjunción de Saturno y Neptuno en febrero del 2026 en ese grado cero de Aries, pero luego el siguiente aspecto que harán Saturno y Neptuno va a ser en 2031, va a ser un sextil que se formará cuando Saturno esté en el grado 15 de Géminis. Luego harán también una cuadratura creciente con Saturno en Cáncer entre septiembre del 2033 y junio del 2034. Van a ser hasta 3 cuadraturas exactas, Neptuno y Saturno, en estos signos cardinales. Y luego ya harán un trígono cuando Saturno esté en Leo, que ya se va a dar entre 2036 y 2037. Pero si os fijáis, todos son aspectos que están iniciando e impulsando el crecimiento de un ciclo. Así que yo creo que esto es muy significativo porque los ciclos de Saturno-Neptuno estamos lidiando un poco, estamos tratando de negociar un poco cuál es el espacio para el imaginario y cuál es el espacio para la realidad. Y también se trata de un ciclo planetario que incide en límites que se difuminan, que se redibujan. Así que vamos a ver hacia dónde va el tema, pero desde luego es muy potente la relación
relación que va a tener Neptuno con Saturno, ¿no? En esta estancia que va a ser en Aries. También Neptuno al entrar en Aries va a compartir signo con Quirón, que también está en Aries, hasta 2027. Es verdad que no van a llegar a hacer una conjunción, pero el hecho de que estén ambos en el mismo signo creo que también es bastante significativo. De alguna manera, cuando Quirón continúe adelante, cuando en 2027 Quirón entre en Tauro, van a pasar varias cosas que son interesantes, ¿no? Ya hablaremos de ellas en su momento. En primer lugar, Neptuno en Aries sin esa copresencia de Quirón creo que se podría expresar también como un imaginario a futuro que ya no es tan doliente, que a lo mejor tiene un prisma de mayor confianza o por lo menos de mayor motivación. Y luego, por otro lado, cuando Quirón abandone Aries para entrar en Tauro, también se va a dar el retorno del descubrimiento de Quirón. Es decir, Quirón se descubrió estando en Tauro hace ya cerca de 50 años cuando Quirón vuelva a entrar en Tauro, pues será el retorno de ese momento y creo que también va a ser muy significativo contemplar qué ocurre, ¿no? Con los asuntos quironianos, con los asuntos neptunianos. Yo creo que sobre todo hay mucho tema ahí relacionado con la medicina, la salud y nuevas formas de comprender esos ámbitos, ¿no? Enteramente nuevas. Creo que será un tiempo de mucha innovación en esos aspectos. Pero bueno, nunca me meto con detalle en cuestiones relacionadas con salud, ¿no? Porque creo que no es mi competencia, obviamente, pero creo que desde luego la relación de Neptuno y Quirón, aunque no sea muy obvia, porque nunca van a llegar a ser conjunción, creo que va a tener también un máximo interés, especialmente de cara a 2027 aproximadamente. Que también, si os fijáis, en 2027 es cuando terminarán de resolverse los eclipses de Virgo y Piscis, que también tienen mucho que ver con este eje de la salud. Entonces hay mucha cosa ahí relacionada, ¿no? Que es bastante interesante. Y luego, por supuesto, Neptuno en Aries va a estar formando parte de ese gran sextil tan hablado, tan anunciado en la comunidad astrológica con los otros planetas lentos. Este gran sextil que está formado por Urano en Géminis, Plutón en Acuario y encabezado por Neptuno en Aries, que está justamente en el ápex, está hablando de un momento en el que los tiempos históricos fluyen con una particular velocidad, con una particular fluidez, ¿no? De una forma que desde luego favorece la introducción de cambios inéditos en nuestro panorama. Así que es un gran sextil increíblemente innovador, un poco incierto también, que nos da un poco la masa de la realidad para que nosotras la moldeemos en base a la voluntad, a las ideas y a las emociones, ¿no? Que representan estos tres planetas transpersonales, cada uno en su ámbito. Entonces, bueno, la vida nos da esa posibilidad de recrear de alguna manera en esta atmósfera de comienzos cómo queremos convivir o cómo queremos plantear ese territorio de lo transpersonal, de lo que hay más allá del yo, ¿no? Y desde luego será un tiempo muy fértil, muy creativo, muy propositivo también, donde habrá que negociar a través de todo un entramado súper complejo de relaciones de poder y demás, cómo queremos vivir de cara al futuro, cómo imaginamos ese futuro, cómo lo pensamos, en qué claves pensamos también ese futuro o esa interacción social y de qué manera vamos a ir encauzando todo esto, ¿no? En el caso de los aspectos de Neptuno con Urano, sobre todo va a haber 5 sextiles exactos que se van a dar entre agosto del 2025 y junio del 2027, que van a estar afectando muy especialmente a los grados 29 de Piscis y Tauro y también a los grados 1, 4, 6 de Aries y Géminis. Así que los sextiles de Neptuno y Urano pues van a ser exactos, muy especialmente entre 2025 y 2027, y son sextiles naturalmente
realmente muy innovadores, ¿no? Que pues hablan también de la oportunidad de hacer conversar de una forma fructífera a la emoción y a la razón, o a lo que sentimos y a lo que pensamos, ¿no? Al discurso intelectual y al discurso emocional o a la experiencia emocional. Y luego, por otro lado, tenemos también el sextil de Neptuno en Aries a Plutón en Acuario, que ese ya va a ser un poquito más largo. Va a haber en total 13 sextiles exactos, casi nada, que se van a dar entre julio del 2026 y febrero del 2032. Esos sextiles se van a dar en los grados comprendidos entre el grado 3 y el 14 de Aries y Acuario, así que si tenéis algo en esa zona, también pues que sepáis que va a estar como muy estimulado tanto por Plutón como por Neptuno en estos próximos años, ¿no? Como veis, este gran sextil se va a notar muy especialmente hasta 2030, 2031, todavía hasta 2032 podríamos estirar un poquito su influencia, pero bueno, pero ya está aquí, ¿no? Ya es algo que estamos viviendo, y yo creo que las incertidumbres propias de este momento en que nos encontramos son bastante elocuentes y bastante descriptivas de que este gran sextil ya se encuentra activo y de que desde luego se están introduciendo ciertos cambios en nuestro panorama común que están cambiando un poco las referencias o están cambiando las claves desde las que se plantean las cosas, ¿no? Y ahora sí me gustaría entrar en el grueso de lo que he venido a contaros, que es un poco revolver esas referencias históricas de lo que hizo Neptuno en Aries por última vez, que yo creo que es lo que más claves nos va a dar para comprender de qué va este asunto, ¿no? La última vez que Neptuno estuvo en Aries fue entre 1861 y 1877. Tampoco fue un recorrido lineal, también hubo diferentes entradas y salidas de este signo, pero en total podríamos considerar esas fechas. Entre 1861 y 1875 tuvimos a Neptuno en Aries por última vez. Si tenéis alguna idea de alguna referencia histórica, algún libro publicado entre esos años, algún cuadro que os guste, alguna fotografía, algún invento científico que os gustara compartir, dejadlo en los comentarios también y así nutrimos más cosas. Yo he estado buscando referencias históricas durante meses, he encontrado bastantes cosas que me gustan, que me apetecen compartir, otras cosas que he encontrado las he descartado porque no quiero tampoco hacer este post eterno e interminable, pero sí que he encontrado algunas cosas que creo que son muy significativas. Así que empezamos por la primera referencia, que he titulado Viajar sobre metal. Neptuno sabéis que representa los grandes viajes, la unión de lo que estaba separado y la ilusión de ubicuidad, rompiendo con las nociones más comunes de tiempo y espacio. Neptuno nos saca de esa consideración convencional para transgredir un poco esas normas del espacio y el tiempo del plano de lo real, ¿no? Y esto es llamativo porque la última vez que Neptuno estuvo en Aries se concluye justamente la construcción de la primera línea del ferrocarril que cruzaba de costa a costa todo Estados Unidos. Se concluyó esta línea de ferrocarril en 1869. Y esto es muy interesante porque modifica significativamente la percepción del tiempo y del espacio. Aquel momento, ahora nos cuesta imaginarlo, pero en aquel momento ir en ferrocarril de la punta a otra, de una punta a otra, de un continente, pues era obviamente una cuestión asombrosa e inaudita que generaba vértigo, y de hecho hay un montón de textos de la época hablando del impacto del ferrocarril y de la velocidad que introduce el ferrocarril en la vida moderna como una tecnología enajenante. Lo que también resuena en cierto modo con el discurso que podemos tener hoy en día con la velocidad tecnológica y con lo que supone también pues todo este avance precipitado y vertiginoso en el que nos encontramos, que resulta a veces incluso caótico, ¿no? Bueno, pues cada generación o cada tiempo histórico a su escala ha encontrado esa velocidad vertiginosa o alienante en ciertas cosas, ¿no? Y cada cual a su escala, pero al final se trata como de la misma
misma emoción o de la misma sensación de rapidez enajenante o de rapidez despersonalizante que modifica esa percepción del tiempo y del espacio, ¿no? Además, también me llamaba la atención esta idea, ¿no?, del ferrocarril como esta infraestructura como muy metálica, ¿no?, muy ariana, que favorece esta rapidez, que favorece que cortemos la geografía casi como un cuchillo, ¿no?, en línea recta. Esto desde luego tiene una resonancia muy ariana. También en esos años, en 1869, con Neptuno en Aries, se inaugura el famoso Canal de Suez, que trasciende las barreras naturales y geológicas para unir océanos, acelerando la movilidad de mercancías por vía marítima y, por supuesto, acelerando también esos procesos de globalización que ya venían estando muy vigentes con Neptuno en Piscis las décadas anteriores, pero que con Neptuno en Aries también se aceleró significativamente, ¿no? Y sabéis que cuando se acelera el comercio o el intercambio o el viaje, pues también se acelera el trasvase cultural, el trasvase de imaginarios, el trasvase ideológico, y esto pues también es algo que desde luego resuena, ¿no?, con Neptuno en Aries. Es el comienzo de esa fusión de cosas que antes estaban juntas, ¿no? Yendo al segundo punto, Neptuno en Aries también supone el inicio de movimientos populares de carácter mítico o legendario. Neptuno en Aries acogió, la última vez que estuvo ahí, acogió bajo su influencia la creación de la primera internacional. Fijaos, si Neptuno en Aries tiene que ver con el nacimiento de cosas que se van a quedar en la memoria colectiva retumbando durante mucho, mucho tiempo. Entonces, fijaos que la última vez que Neptuno estuvo en Aries fue cuando se crea la primera internacional en 1864, que agrupaba a sindicalistas, anarquistas y socialistas, entre ellos Marx, Engels y Bakunin, con el propósito de organizar a la clase trabajadora de todo el mundo. Fijaos en esta idea global, ¿no?, este espíritu globalizante, que toman los ideales como una cuestión innovadora, ¿no? Vamos a innovar trascendiendo las sensaciones regionales y unificando la lucha, ¿no? Es esto también Neptuno en Aries. Vamos a unificar la lucha. Este lema de trabajadores unidos, pues es muy propio de Neptuno en Aries, ¿no? También es, por cierto, hijo de Neptuno en Aries, el Capital, esta obra fundacional, ¿no?, de tantísimas cosas que fue un fenómeno, esta obra de Karl Marx, publicada en 1867, que también pues, fue alumbrada bajo la influencia de Neptuno en Aries. Aries también es un signo muy rojo y en cierto modo cabría pensar también que Neptuno en Aries tiene algo, ¿no?, de esto, este imaginario del comunismo, desde luego, entronca mucho con esto. Pero luego también hay que saber entender que cada tránsito tiene expresiones que son muy fuertes o muy contundentes en ciertos ámbitos, pero que eso luego no, digamos que tampoco excluye la posibilidad de que se exprese de otras maneras en otros lugares, ¿no? Pero bueno, lo veremos también, ¿no?, que la expresión de Neptuno en Aries también fue muy diversa en muchos aspectos, a menudo aparentemente contradictorios. Sabéis que Neptuno es un planeta ambiguo, ¿no?, que muchas veces hace tocarse a los opuestos. Entonces, igual que se va a un extremo, pues también se va hacia otro, ¿no? Por otro lado, siguiendo con el tema de los movimientos populares legendarios, como sublevaciones campesinas o batallas, ¿no?, que marcan el curso de conflictos memorables, que habrán de ser recordadas por su significado, por su trascendencia en la historia de los pueblos. Tendremos el ejemplo, por ejemplo, tendremos el ejemplo de la primera batalla del Bull Run, que fue considerado el primer combate en tierra de la Guerra Civil de Estados Unidos en 1861, que ya marcaría un precedente, ¿no?, en esta contienda, o también la famosa Comuna de París, que en 1871 logró crear un gobierno revolucionario y popular en la capital francesa. Es verdad que este gobierno revolucionario solamente resistió 2 meses, pero sería recordado
idealizado y romantizado ampliamente. Y es esto también, Neptuno en Aries no solamente tiene este efecto de idealización del conflicto, de la revolución, de la lucha armada o la guerra, sino que además también promueve de alguna manera la narrativa, ¿no? Idealizada o romantizada de lo acontecido, de modo que también hay una memoria sensible o una memoria popular sensible asociada a esos conflictos o esas luchas que se desarrollan, ¿no? Por otro lado, por poner un ejemplo también que a algunas personas les queda más cerca, en 1868 tiene lugar la Gloriosa, que es la Revolución Española que derrocó a Isabel II para instaurar un primer régimen democrático en el país. Luego vendría seguido también de las primeras elecciones con sufragio universal masculino en España y también la proclamación de la Primera República en 1873, que también tiene a Neptuno en Aries. Esta idea del sufragio universal masculino me dio que pensar y nos lleva al tercer punto, que es el hombre blanco como universal masculino, el hombre como un universal masculino. Neptuno en Aries trae ideales de progreso, de avance y de modernización de corte universal, porque Neptuno siempre tiene como este efecto universalizante, pero como es un signo que tiende a dar concreción a las cosas, lo universal en Aries siempre va a quedar limitado, va a quedar pequeño o va a dejar fuera mucho más de lo que logra abarcar, porque Neptuno, pues como sucede con todos los arquetipos, Neptuno está más cómodo en unos signos que otros, podríamos pensar, y Neptuno en Aries tiene como esta dificultad muy contradictoria de que Neptuno tiene esta expectativa de abordar lo intangible, lo inefable, lo que no se puede nombrar, lo que no puede encerrarse en una forma definitiva, pero sin embargo Aries es un signo como muy contundente que es enemigo de la ambigüedad y que busca con urgencia definir todo aquello que está abierto. Entonces, con Neptuno en Aries se pueden dar definiciones precipitadas de cosas supuestamente universales que sin embargo terminan por ser increíblemente excluyentes. Y este fue el caso la última vez que Neptuno estuvo en Aries, con la noción del hombre como sujeto universal o como epítome de una humanidad que en realidad estaba retratada con un rostro muy blanco y muy masculino. Ahora cabría preguntar también qué nos estaría quedando fuera cuando tratamos de definir lo humano, si nuestro sueño de avance tiene también una distribución desigual a nivel geográfico, económico o incluso a nivel de especies, ¿no? También en este sentido de lo que fue esta noción del hombre como universal, como principio universal, la última vez que Neptuno estuvo en Aries, me llevaba también a pensar en la famosa publicación de Darwin, El origen del hombre, que también fue publicada con Neptuno en Aries, curiosamente, en 1871, ¿no? Donde Darwin explora el efecto de la selección natural en la raza humana, ¿no? Por decirlo así. Esto obviamente abrió después la puerta a conceptos algo peligrosos y arriesgados, difíciles de sostener a día de hoy, como la ley del más fuerte, la primacía natural o la superioridad biológica, que son conceptos que calarían en el imaginario de las décadas siguientes con efectos a menudo devastadores. Recordemos aquello de los nazis, de los superhombres y demás, ¿no? Y que en cierto modo en algunos ámbitos todavía se continúan utilizando estos conceptos de la ley de la más fuerte o de la superioridad biológica y demás. Y normalmente además son conceptos que si se traen al uso a día de hoy normalmente es para legitimar desigualdades de corte socioeconómico, ético o jurídico, ¿no? Pero digamos que también con Neptuno en Aries, la última vez que Neptuno estuvo en Aries, se dio pie a la creación de todo este imaginario altamente conflictivo. Para la posteridad sería conflictivo, ¿no? Pues esta definición, ¿no? Del hombre o de la fuerza o de la humanidad en unos términos que luego serían increíblemente controvertidos, ¿no?
Y esto nos lleva al cuarto punto, que es también la nueva mujer. La última vez que Neptuno estuvo en Aries, obviamente también hubo una gran resistencia a esa masculinización del imaginario o de la tradición, ¿no? Y bueno, pues como hemos visto con Neptuno en Aries también se romantiza la lucha motivada por altos ideales y también la lucha de las mujeres se encontraba en este paradigma, ¿no? Encontró su nicho en este paradigma. Es bajo esta influencia cuando justamente el 14 de mayo de 1870, con Neptuno en Aries, las hermanas Victoria y Chafflin Woodhull invierten el dinero que habían obtenido ellas mismas, invirtiendo en bolsa, para fundar un periódico en defensa del sufragio femenino, haciendo gala de una nueva mujer independiente que también calaría profundamente en la imagen de la femme fatale del cine, ¿no? Y en fin, pues también pondrían como de moda esta imagen de la mala mujer, que es una mujer independiente, que es de poco fiar, que es promiscua, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero bueno, en cualquier caso, ese movimiento de las sufragistas estuvo fuerte y justamente en 1872, una de estas fundadoras de este periódico sufragista, Victoria Woodhull, se presentó a las elecciones presidenciales de Estados Unidos con su partido, que era Equal Rights, es decir, igualdad de derechos, ¿no? Me parece súper interesante, porque aquí vemos que, como siempre sucede con lo ariano, que es un signo muy conflictivo, ¿no? o disarmónico, porque la armonía o la conciliación pertenecen más bien al signo de enfrente, a Libra, ¿no? Entonces, con Neptuno en Aries vemos que pues también hay una polarización en conflicto que tiene que ver con los géneros tradicionales que se están redefiniendo, ¿no? Entonces, vemos que hay una confusión en cuanto a los géneros o los roles de género tradicionales que venían teniendo hombres y mujeres, y esto pues también abre un espacio de creación, ¿no? de otras formas de ser, que desde luego también encuentra grandes resistencias, ¿no? Pero que promueve de alguna forma avances también en esta polaridad dual o tradicionalmente dual del hombre-mujer, del hombre o la mujer, ¿no? De este dualismo de géneros, de roles y demás. Entonces aquí vemos que por un lado está este movimiento sufragista y por otro lado pues esa resistencia, ¿no? más patriarcal que se afinca en el pasado para reclamar la continuidad de esos privilegios masculinos, ¿no? Entonces, bueno, digamos que la última vez que Neptuno estuvo en Aries hubo todo un follón con este tema de los géneros y de los roles masculino-femenino, que desde luego también dan que pensar, ¿no? En, pues también como a día de hoy también hay generaciones o incluso segmentos de la población que discuten también estas polaridades tradicionales, femenino y masculino, en términos que pues, no sé, que a mí me alucinan, ¿no? Por ejemplo. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Ya hablaremos de eso otro día porque es un filón también de tema, ¿no? En cualquier caso, yendo al punto 5, nuevas historias sobre la conducta y el alma humana. Este sentir, claro, Neptuno en Aries trae un sentir renovador, inconformista y combativo, que también se traduce en narraciones que idealizan la fuerza popular, la resistencia solidaria, la redención de una humanidad desesperada que se ve forzada a luchar. Y esto también da lugar en la literatura a grandes narraciones, ¿no? Que exaltan estas cuestiones, como es el caso, por ejemplo, de la novela de Víctor Hugo, Los Miserables, que es de 1862, que también vio la luz con Neptuno en Aries, o incluso otras narraciones también de la época, que van un poco en esta línea romántica en la que se exalta el conflicto de las pasiones, ¿no? O el claroscuro de las pasiones. En otro sentido, pero también simpatizando igualmente con ese comportamiento no civilizado, que podemos entender que también representa a Aries en contraposición a Libra,
En este libro de Dostoyevsky, Crimen y Castigo, de 1866, que también fue creado bajo el influjo de Neptuno en Aries, se aborda esta idea de la agresión como experiencia o incluso la culpa desde una mirada comprensiva e incluso redentora. Esta idea de la redención de la culpa, de la redención de ese comportamiento asocial, o incluso esa mirada comprensiva del comportamiento asocial, también es un tema que podría encajar con Neptuno en Aries, ¿no? Que también es bastante interesante, tratado desde la narrativa, como algo que representa también el interés de la época por este tipo de cuestiones, ¿no? Esto nos puede llevar a día de hoy también a pensar que Neptuno en Aries tiene que ver con una cierta curiosidad por lo políticamente incorrecto y también por la experiencia de la transgresión como algo que puede tener valor en sí mismo. Y esto también nos da una idea del tipo de cosas que podríamos ver, ¿no? En cierto modo. Yendo al sexto punto, tenemos también un tema que me interesó mucho, que es la ambigüedad del avance y también la necesidad de encontrar chivos expiatorios, siguiendo un poco con ese tema de la culpa que os decía, ¿no? En todo este marco, por ejemplo, de Neptuno en Aries, recordemos que, bueno, hemos mencionado que hay una guerra civil en Estados Unidos donde se debate el tema de esclavitud sí, esclavitud no. Pues finalmente con Neptuno en Aries se resuelve este asunto hacia la proclamación de la emancipación para los esclavos del sur de Estados Unidos en 1863 y finalmente la abolición de la esclavitud definitiva en este país al finalizar la guerra en 1865. Pero sin embargo, y aquí entra siempre la ambigüedad de ese avance ideal que propone Neptuno, sin embargo, mientras se abolía la esclavitud, en ese mismo territorio de Estados Unidos se llevaba a cabo oficialmente y de forma consistente el desplazamiento y el exterminio masivo del pueblo indígena, del pueblo navajo. Para algunos grupos humanos, de hecho, Neptuno en Aries también puede traer, como fue en el caso de estas poblaciones, la emergencia de nuevas condiciones históricas que aceleran su desarraigo, su forzoso corte con el origen mítico de su pueblo o con sus creencias y también la pérdida de su memoria o el lamentable borrado de todo ese sistema de creencias. Neptuno en Aries puede tener que ver también con el gran sacrificio de chivos expiatorios que de alguna manera encaja con deseos que son profundamente ambiguos o que tienen también pues, una ética cuestionable, ¿no? Así que también creo que esta ambigüedad propia de Neptuno es algo interesante a destacar. También la veremos en otros aspectos, ¿no? Que os comentaré más adelante. Yendo al punto 7, iniciativas humanistas, podemos ver que el último Neptuno en Aries dio lugar a la primera convención de Ginebra en 1864 que buscaba articular medidas humanitarias para proteger a la población en los conflictos bélicos, en los conflictos armados. Sabéis que Aries tiene que ver con las armas y en esa época en que había también contiendas, guerras muy sangrientas, pues obviamente también había una preocupación acerca de las consecuencias que esto tuviera para la población, ¿no? Entonces, bueno, pues ese mismo espíritu que llevó a esta gente a hacer esa primera convención de Ginebra, pues también dio lugar a la creación de la Cruz Roja, por ejemplo, que también tiene a Neptuno en Aries. La Cruz Roja se crea en 1863 y a día de hoy es una de las organizaciones humanitarias, podríamos decir, que más relevantes en el mundo a día de hoy, ¿no? Porque también, pues, bueno, pues tiene esta finalidad de intervenir en zonas de guerra. A día de hoy tiene también otro tipo de cometidos, pero también, digamos que con Neptuno en Aries, vemos que hay algo en esta intervención de la guerra para brindar ayuda a las personas heridas, que también nos trae esta idea de la ayuda como un riesgo que se asume, ¿no? Es decir, ayudar o empatizar también supone un riesgo, que también es algo que encaja mucho
con este arquetipo, ¿no? de Neptuno en Aries, el riesgo de empatizar, el riesgo de sentir, si puedo o no permitirme ese riesgo de sentir o de empatizar con esa persona que tengo delante y que necesita ayuda, ¿no? Que también es un tema de plena actualidad, por otro lado, ¿no? Además, si bien la fundación de una ONG, como pudiera ser Cruz Roja, encaja a las mil maravillas con Neptuno en Aries, la última vez que este planeta estuvo en Aries también hubo fundaciones religiosas orientadas a la caridad o a la salvación de algún colectivo. Es decir, que también hay como diferentes asociaciones y organizaciones que tienen esta finalidad pionera, vamos a decir, de salvar valientemente a algún grupo de personas o a alguien más, ¿no? Y justamente de salvación va el siguiente punto, el punto 8, que he dedicado a líderes mesiánicos, autosacrificio, ínfulas de grandeza y la lucha por la fe. Y es que esto es un filón con Neptuno en Aries. Neptuno en Aries está muy fuerte a nivel de fe, a nivel de creencias, es muy vehemente, muy tosudo con las creencias y también muy innovador. Entonces, obviamente, eso es un caldo de cultivo para temas de religión, para temas de fe, para iluminaciones, revelaciones, y algunas desde luego pueden ser de lo más excéntricas. Neptuno en Aries entronca, por tanto, claramente con la emergencia de una cierta mística y en especial de una mística masculina, como veremos ahora, ¿no? Y este sería el caso del religioso Baha'u'lláh, espero haberlo pronunciado bien, que fundó su propia religión monoteísta, proclamándose a sí mismo profeta y manifestación divina. Fue un caso sonado en la época. La afirmación de sus creencias conllevó también un cierto sacrificio personal en la tónica que trae Neptuno en Aries, porque de hecho fue perseguido, también no sé si llegó a sufrir cárcel, ahora no recuerdo, pero desde luego fue perseguido y buscado, ¿no? Antes de abandonar Bagdad para eludir esta persecución, en 1863 compartió sus revelaciones con sus seguidores después de haber visto supuestamente a Dios. Después de varios viajes, en 1867, todo esto con Neptuno en Aries, se decidió a escribir personalmente, fijaos, la ínfula de grandeza, ¿no? Se decidió a escribir personalmente a personajes como la reina Victoria, Napoleón o el sultán no sé qué o el papa no sé cuánto para anunciar la venida de grandes desgracias y abogar por la reducción de los arsenales y el compromiso por la paz. O sea que realmente vaya aventura, vaya película de Neptuno en Aries que trajo este señor, ¿no? Que es asombroso también. Paralelamente, mientras tanto, por hablar de otra tradición religiosa diferente, en 1869 se abre el Concilio Vaticano I, que, entre otras cosas, estableció la infalibilidad, no sé si lo he pronunciado bien a estas horas, pero del Papa, es decir, que el Papa no establece que el Papa no puede fallar, no puede confundirse, que lo que dice el Papa va a misa, es el origen un poco de esa expresión. También en este Concilio Vaticano I se condenó el racionalismo y se renovaron algunas de las claves de la Iglesia Católica que de forma interesante no se habían movido, no se habían cambiado desde el Concilio de Trento, desde el siglo XVI. O sea que fue un impulso de reforma religiosa inaudito en los siglos anteriores, ¿no? Este espíritu de reforma no podría comprenderse tampoco sin considerar el nuevo contexto nacionalista de la época, del que hablaremos ahora también, que amenazaba con reconfigurar las fronteras políticas, poniendo a los estados pontificios bajo amenaza. Es decir, que antes el Papa no estaba solo en el Vaticano, sino que había unos estados pontificios. El Papa tenía un territorio pues en el que tenía mandato, ¿no? De hecho poco después, en 1870, cuando se logró la unificación de Italia, pues desaparecieron, ¿no?
También esta unificación italiana hizo menguar significativamente el poder del papado y lo privó de un territorio físico propio hasta por lo menos la creación de la Ciudad del Vaticano en 1929. O sea que realmente lo que movió Neptuno en Aries a nivel de Iglesia Católica pues fue muy, muy evidente y muy notorio, ¿no? Además, también lo que se hacía de la mística masculina es porque también en aquel momento se reivindicaron ciertas figuras religiosas que también encajaban bastante con este sentir de la época, ¿no? Tendente a esta sacralización o idealización de lo masculino, como fue el caso de la proclamación en 1870 de San José como patrono de la Iglesia Universal, o sea, que le dieron un ascenso muy importante, ¿no? a San José con Neptuno en Aries. Y finalmente también cabe observar que con Neptuno en Aries la aceleración del movimiento y la conexión global de la que hablábamos antes trajo consigo grandes procesos de trasvase cultural, también artístico, también religioso, ¿no? Entonces el universo de creencias se hace cada vez más una cuestión de decisión personal, que también es un tema que encaja mucho con Neptuno en Aries, ¿no? Yo decido individual o personalmente cuáles son mis creencias, ¿no? Eso también es Neptuno en Aries. Entonces ahí pues también empieza a haber interpretaciones de elementos o creencias que son procedentes de otras culturas, como podría suceder, por ejemplo, en el orientalismo, que se dio con mucha intensidad la última vez que Neptuno estuvo en Aries, o también el sincretismo, ¿no? Por ejemplo, la importación del hinduismo al continente europeo u otros fenómenos que también hicieron que se fusionaran de alguna manera diferentes símbolos o diferentes creencias, ¿no? Yendo al siguiente punto, también Neptuno en Aries trae líderes influyentes y un germen de conflicto. Neptuno en Aries puede traer consigo la sigilosa gestación de conflictos futuros, sembrando situaciones que, aunque no sean advertidas como tales por todas sus coetáneas, son significativas en la formación de conflictos y choques que se desarrollarán en el futuro. Es decir, que con Neptuno en Aries hay como una especie de nubarrón que se va formando y que luego tiende a resolverse también en un futuro, ¿no? Entonces es un momento en el que se gesta de alguna manera el conflicto. Este sería el caso, por ejemplo, del nombramiento como primer ministro de Bismarck en 1862, que fue un político pues legendario ya a estas alturas, ¿no? Pues muy sonado, que impulsó la unificación de Alemania, modificando la geografía del viejo continente para siempre. Su apodo, como no podía ser de otro modo, habiendo sido nombrado con Neptuno en Aries, era justamente el canciller de hierro, que es curioso, ¿no? Porque el hierro es un tema que rige Aries. Entonces es curioso cómo Otto Bismarck era nombrado el canciller de hierro, ¿no? Paralelamente, mientras todo eso sucedía en Alemania, en Italia también se promueve, como mencionamos antes, ese sueño nacional de la independencia y la unificación territorial. Y es en este clima de nacionalismos románticos, donde cada región romantiza sus propias leyendas, su propio folclore, tratando de recuperar algún tipo de identidad nacional, ¿no? Que justifique esas nuevas fronteras que se imaginan, ¿no? Pues es en este contexto cuando en el Imperio Austrohúngaro se corona a Francisco José I y a Sisi, que seguro que Francisco José no os dice nada, pero sí que la conocemos, ¿no? Así sí. Es que ya a estas alturas me sale la broma tonta, ¿no? Pero bueno, hay una serie de Netflix y todo sobre Sisi y era una personaje súper interesante y además archiconocida, ¿no? Yo creo que sale en Disney y todo. Bueno, pues se corona en ese momento con Neptuno en Aries a Francisco José I y a Sisi, bajo cuyo mandato justamente se desarrolla la guerra franco-prusiana con Napoleón III al otro lado, que justamente asienta las premisas que luego desembocarían décadas más tarde en la Gran Guerra o en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Entonces, de nuevo, yo sé que todo esto puede sonar como ponerse a leer la Wikipedia, ¿no? Pero, y además seguro que hay gente en la sala que lo sabría explicar mejor que yo, porque yo no soy historiadora, pero lo que os quería decir
decir con todo esto es que justamente la última vez que Neptuno estuvo en Aries fue un caos a nivel de territorios y especialmente hubo muchas cosas que definieron un poco el tablero de cara al desarrollo de conflictos subsiguientes, ¿no? Entonces es un momento en el que las cosas son delicadas, ¿no? Porque van a tener consecuencias a largo plazo. También es esto, ¿no? El tipo de conflictos que se gestan con Neptuno en Aries son conflictos que luego tienen consecuencias, que marcan un poco el precedente de todo el ciclo, ¿no? Pero bueno, también cabría esperar, como la última vez, que Neptuno en Aries traiga consigo sucesos más anecdóticos, peliculescos, ¿no? Que acontecen también a figuras públicas y que conmocionan a la población porque afectan a gente célebre o a gente famosa, como fue la última vez que Neptuno estuvo por Aries con el asesinato de Abraham Lincoln en abril de 1865, ¿no? Yendo al siguiente punto, también Neptuno en Aries es sueños colectivos. Neptuno es el planeta de la sensibilidad colectiva y por supuesto se ha relacionado ampliamente con sueños, mitos y leyendas capaces de inspirar a la humanidad. Con Neptuno en Aries, estos sueños pueden canalizar grandes conflictos populares o afirmar de forma sutil la identidad cultural de un pueblo o de una región que lucha por su propio espacio. Este podría ser también el caso del monstruo del lago Ness, supuestamente avistado por primera vez en 1868 en Escocia. A pesar de que la historia de este monstruo es anterior, se remonta al año 500 después de Cristo o algo así creo recordar, y ya formaba parte importante del folclore del lugar, es cuando Neptuno está en Aries, bajo ese paraguas de los nuevos nacionalismos, cuando la prensa escrita da pábulo a la existencia de este monstruo del lago Ness. O sea que también se enfatiza esta idea de las leyendas, el folclore, los sueños colectivos como un pegamento social, ¿no? Que nos identifica o que nos diferencia o que nos separa del resto de la gente, ¿no? Y a la vez también sirve para promocionar la idiosincrasia de un pueblo, ¿no? Esto nos lleva al punto 11, que también tiene que ver con la sensibilidad popular y de masas, que es el deporte como un gran foco de interés popular. Aries es el signo de la energía motora y por tanto también tiene mucha relación con la energía física, el cuerpo, los deportes, y con Neptuno en Aries cabe esperar obviamente que la sensibilidad colectiva se vuelque en grandes eventos deportivos. Pero también podríamos ver el nacimiento de algo que pueda ser un filón de cara al futuro, porque de hecho la última vez que Neptuno estuvo en Aries tuvo lugar el primer partido de fútbol de la historia en 1863, se establecieron las reglas del fútbol y también se fundó una asociación de fútbol en Inglaterra súper influyente. Entonces, todo este universo del fútbol, toda esta fiebre del fútbol, también puede tener, digamos, algún reseteo, algún evento especialmente épico en estos años, y luego aparte podríamos ver también la emergencia de algún nuevo deporte o algún nuevo fenómeno deportivo que también tenga una gran trascendencia ahora y más allá, ¿no? Además, no fue solamente el fútbol. La última vez que Neptuno estuvo en Aries, los Juegos Olímpicos, nada menos que los Juegos Olímpicos, resucitaron de nuevo tras un larguísimo sueño, cuando en 1870 deportistas de origen griego decidieron recrear el evento ancestral de los Juegos Olímpicos en los Juegos de Zapas. De este modo dieron inicio a una nueva tradición en la que poco a poco se fue sumando más gente y que terminó creciendo hasta ser lo que es hoy. Pero bueno, digamos que los Juegos Olímpicos no se han dado durante toda la historia de forma continuada, ¿no? Sino que eran unos juegos que tenían lugar en la antigüedad y que se recuperan, o digamos que es una tradición que se recupera en 1870, ¿no? Con Neptuno en Aries también. Entonces, aquí hay una repesca, ¿no? de algo que sirve
sirve también como un pegamento social y que tiene que ver con el deporte, lo que desde luego encaja mucho con este arquetipo de Neptuno en Aries, ¿no? Aquí llegamos también al punto 12, que son las innovaciones estéticas y artísticas. Claro, Neptuno es artístico, es inspirador. Neptuno, por ejemplo, rige la fotografía y su último paso por Aries nos dejó justamente el flash fotográfico, que es un golpe de luz que en realidad, si lo pensamos, es un poco como una cachetada para los ojos, ¿no? Al puro estilo Aries, porque en realidad nos hemos acostumbrado, pero yo creo que a nadie le hace gracia que le saquen una foto con flash, ¿no? Con lo agresivo que es eso para la vista. Entonces es curioso que el flash fue una invención o una innovación fotográfica de Neptuno por Aries, ¿no? Es la parte más brutal de este bello arte que es la fotografía, por decirlo así. Y luego también el planeta de la foto en el signo más dinámico también dio lugar la última vez que estuvo ahí al celuloide en 1870, que es un material sintético que también sería crucial, como sabéis, para el arte cinematográfico. Curiosamente, además, el celuloide hace justicia, ¿no? A este carácter de Neptuno en Aries, porque curiosamente es un material muy conocido por ser muy inflamable, propenso a provocar incendios, ¿no? Entonces también encaja bastante con esta idea de Neptuno en Aries, ¿no? Un material fotográfico, un material sensible a la luz, que sin embargo es altamente inflamable, que provoca fácilmente incendios bastante aparatosos, ¿no? Otro material sintético altamente popular, inventado en este momento, en 1869, es el chicle. Y aunque el chicle no sea así algo artístico, sí es verdad que estos conceptos de masa informe propio de Neptuno o de la mandíbula propia de Aries se fusionan, ¿no? En el chicle para dar lugar a una de las estéticas más pop, por decirlo así, que termina siendo también un símbolo de expresión personal, ¿no? Cercano a un concepto de modernidad hedonista, caprichosa y pícara, que está volcada al entretenimiento, ¿no? Que no se compromete, en fin, digamos que hay algo también un tanto rebelde, expresivo, que forma parte de una moda, ¿no? En este tema del chicle, que también pues, es una cosa que se introduce con Neptuno en Aries. Pero bueno, la influencia de Neptuno en las artes es muy extensa y marca tendencias que se miren por donde se miren, van mucho más allá de lo anecdótico. Con Neptuno en Aries, yo diría que el arte se mostró atrevido, se mostró rupturista, ávido de afirmar la percepción individual, aunque entrara en abierta confrontación con la tradición, como es el caso, por ejemplo, de este cuadro de impresión Sol naciente de Monet, que se pintó en 1872 con Neptuno en Aries, ¿no? Y que pierde completamente la forma imperante de pintar. En el momento fue un escándalo, ¿no? Esa manera de pintar. En música, por ejemplo, Wagner también saca a la luz su famosa ópera de Tristana y Isolda con Neptuno en Aries en 1865, con la que propone supuestamente innovaciones musicales. Digo supuestamente porque yo no soy experta en música, ¿no? Soy aficionada, pero se dice, ¿no? que pues es una ópera que propone innovaciones musicales que también abrirían la puerta a la modernización compositiva del siglo XX y que luego inspiraría a generaciones sucesivas. Este mismo compositor, Wagner, también presentaría en 1870 otra de sus grandes óperas, La Valquiria, en la que también hay notas de idealización de la guerra y también la idealización de esta tragedia del héroe, que también son conceptos como muy consecuentes con este sentir de Neptuno en Aries, ¿no? Luego en pintura, como vimos antes, pues nace el impresionismo, que es un movimiento
inicialmente denostado, que ayudó a comprender y a sistematizar el color o el uso de la luz con trazos muy rápidos y descuidados que resuenan mucho con esa urgencia típicamente ariana. Con el impresionismo, la gente se iba a pintar al aire libre por primera vez. Entonces tenían que pintar muy rápido antes de que se fuera la luz, porque si no, no iban a poder terminar el cuadro. Entonces esa rapidez, esa agilidad, a mí me encaja desde luego mucho con Neptuno en Aries, ¿no? El impresionismo daría lugar también a todo un universo de vanguardias pictóricas que revolucionarían la mirada, poniendo el foco en temas cotidianos o en estampas de esa fugacidad efímera, ¿no? Que en realidad daban cuenta de esa rapidez que estaba tomando a la época. Cierto modo, Neptuno en Aries da inicio, ¿no?, a toda una serie de tendencias artísticas que luego se desarrollarían posteriormente y que pues alcanzarían también un punto de profundidad súper fuerte con Neptuno en Aries, ¿no?, que fue el momento en que también se consolidaron grandes movimientos de vanguardia que en realidad tenían como su raíz en esa pintura impresionista de Neptuno en Aries, ¿no? También es curioso porque uno de los cuadros precursores de esta revolución artística del impresionismo fue justamente Desayuno en la hierba, que es un cuadro de 1863 en el que Manet retrató a un grupo de amistades haciendo picnic. Seguro que habéis visto este cuadro en algún sitio porque está por todas partes. Y en este cuadro del Desayuno en la hierba había una mujer totalmente desnuda, que por cierto, si queréis el chisme, era el cuerpo estaba inspirado en la mujer del pintor, en la mujer de Manet, pero la cara, el rostro, estaba inspirado en la también artista Victorine Meurent. No sé si lo he pronunciado bien, se escribe Meurent. Bueno, pues esta mujer, que era modelo y también era pintora, excelente pintora, por cierto, pero solo se conserva un cuadro de ella, creo, pues aparecía desnuda, ¿no?, en el cuadro. En esta pintura, lo que escandalizaba sobre todo es que este desnudo femenino estaba contextualizado en una situación como muy de andar por casa, como muy coetánea y muy común. Entonces era un desnudo muy honesto y muy, con mucho desparpajo, que el ojo de la época no estaba acostumbrado a contemplar, porque es verdad que en la pintura siempre ha habido desnudos, muy especialmente femeninos, pero el desnudo se aceptaba siempre que tuviera pues un contexto mitológico o incluso religioso, pero el desnudo en una situación absolutamente cotidiana, común, encima con los otros hombres del cuadro vestidos, pues chirriaba un poco, ¿no? Entonces, aquí vemos también otra de las cuestiones muy propias de Neptuno en Aries, que es la ambigüedad del deseo. Y aquí vamos al 13º punto, ¿no? La ambigüedad del deseo. Esta época hay que pensar que el sexo quedaba restringido al lecho matrimonial o a los innombrables márgenes de la moral. Recordemos que Libra es el signo que se opone a Aries. Entonces, obviamente, este discurso del sexo en el matrimonio pues no encajaba tanto, ¿no?, con este fenómeno de Neptuno en Aries. Este paso de Neptuno por Aries trajo consigo la normalización y la popularización de la prostitución, pero a una escala abrumadora, ¿no? Seguramente a una escala, bueno, no sé si nunca vista, pero hay registro, ¿no? Hay documentación de la extensión, la popularización, la normalización que había de esa prostitución que estaba aglomerada en las grandes ciudades, ¿no?, que también estaban como cada vez más pobladas porque había un éxodo del campo a la ciudad. Entonces había como mucha población a las ciudades y muchas mujeres buscaban en la prostitución el sustento propio y el de su prole, ¿no? Entonces había como mucho de esto y
Y esto pues también terminó por plasmarse de alguna manera en las artes de la época, ¿no? Dando lugar también a expresiones artísticas más o menos honestas, realistas y descarnadas de esta realidad, ¿no? Este sería también el caso de otro cuadro escandaloso de la época, que es el cuadro del pintor realista Courbet, El origen del mundo, que fue creado en 1866 bajo la influencia de Neptuno en Aries y muestra en primer plano la vulva de una mujer que, por cierto, no tiene rostro, sí se enseña su seno, pero no su cara, que está descansando sobre la cama supuestamente en actitud invitante. Bueno, este cuadro no sabéis lo que ha dado de sí a nivel de discusiones en historia del arte. Fue un verdadero escándalo en su momento, pero en definitiva también es una representación honesta de cómo esa mirada masculina pues contemplaba también esta realidad, ¿no? De esa disponibilidad prácticamente indiscutible de ese cuerpo femenino que estaba ahí para el placer del hombre, ¿no? Entonces, bueno, pues también en algún momento os comentaba sobre este libro de Erika Bornay, que fue una de mis profes de Historia del Arte en la carrera, por cierto, Las hijas de Lilith, que en este libro, que es un libro excelente, ella explica que la extensión y el descontrol del mercado sexual llegó a ser todo un problema de salud pública en la época, ¿no? Porque no había ningún tipo de protección y había una emergencia de enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Y en este contexto, muchos señores, con el propósito de evitar el contagio, especialmente de la sífilis, empezaron a orientar su deseo hacia niñas, niños y púberes. Se idealizaba también la virginidad. Esto a mí me recuerda mucho también a esos discursos de la actualidad, ¿no? De el body count y todas estas cosas que se están poniendo de moda de una forma muy terrible, ¿no? Que parten de esa idea de que un encuentro sexual tiene la capacidad de transformar para siempre tu cuerpo, ¿no? Es algo que también podemos reflexionar algún día. No quiero extenderme mucho en eso, pero simplemente es curioso cómo es en este perturbador contexto, ¿no? Del sexo y del deseo, en el que justamente Lewis Carroll, que estaba enamorado de una niña de 7, 8 años, Alicia, escribe y publica esa fantasiosa novela de Alicia en el País de las Maravillas, que también sale en Disney, ¿no? Y que tremendo blanqueo que se le ha hecho a esta narración eh, a tantos niveles, ¿no? Este escritor, Lewis Carroll, que también era fotógrafo, un fotógrafo, por cierto, muy reconocido, retrató bajo esta influencia de Neptuno en Aries a Alice, a Alicia y a sus hermanas de una forma absolutamente inquietante. Esta orientación del deseo hacia esos seres, ¿no? Inocentes que acaban de llegar a la vida, ese espionaje de la inocencia infantil a modo voyeur o la ambigüedad de esas escenas, establece, retrata y blanquea las condiciones idóneas para el abuso. El abuso suele venir aparejado a situaciones de ambigüedad donde se pone en juego una manipulación emocional ambivalente, en donde se generan pues lazos o interdependencias que no son fáciles de explicar, ¿no? Y que favorecen la aceptación por parte de la víctima, aunque sea momentáneamente, de ciertas transgresiones, ¿no? Neptuno en Aries a mí me resuena también un poco a esta creación de ese tipo de situaciones ambiguas en las que cabe una orientación del deseo que no es explícita. Y en este sentido creo que también vamos a ver mucho a nivel de el tipo de fantasías sexuales o el tipo de fantasías que se desarrollan. También porque vamos a tener a Plutón en Acuario y esto también favorece que haya alguna suerte de innovación en cómo se plantea eh, este tipo de relato erótico o incluso el tipo de vivencias sexuales, ¿no? que priman en el momento. Creo que también va a haber mucho
individualismo, fantasía individualista, temas ambiguos, temas que transgreden lo habitual, pero creo que también va a haber seguramente mucha confusión y mucha redefinición de roles en este ámbito del deseo y de la sexualidad. Vamos a ver hacia dónde va, ¿no? No sé, me parece que es una lectura de Neptuno en Aries que a lo mejor no es tan evidente, pero que desde luego es algo a observar, ¿no? Yendo al siguiente punto, un poco más evidente, para respirar un poco después de ese tema que a lo mejor es un poco más duro, ¿no? De Lewis Carroll. En el punto 14 vemos violentas inundaciones y marejadas candentes. Obviamente, siempre que Neptuno se mueve pasan cosas con el agua. Fue el caso de diferentes inundaciones. Podríamos poner como ejemplo la inundación de Sheffield en Inglaterra, en la que murieron unas 250 personas después de que se rompiera una presa en construcción en 1864. Hay más ejemplos, pero bueno, pues siempre que Neptuno está en Aries puede haber accidentes con el agua, ¿no? Pero también Neptuno en Aries propicia innovaciones en nuestro conocimiento del agua. Por ejemplo, la última vez que estuvo en este signo también se descubrió al delfín blanco del Pacífico. En 1865 se descubrieron otras especies de cetáceos o de animales, ¿no? Igualmente también Neptuno en Aries, con esta idea del mar o del océano, nos lleva a la gran imagen de un mar de fuego, lo que se traduce después en grandes incendios que serán recordados, grandes incendios memorables, como el gran incendio de Chicago o el de Peshtigo, ambos en 1871. Y en esta línea podríamos enmarcar también el mar de contagios febriles registrados en 1871, cuando una epidemia de fiebre amarilla acabó con el 8% de la población de Buenos Aires. Entonces también hay esto, ¿no? Este mar de algo caluroso, este mar de fuego. También podríamos pensar en la atmósfera como algo neptuniano. Y Neptuno en Aries como este calentamiento global o este efecto también de un clima que presenta nuevos fenómenos o que da signos de cambios nunca vistos antes, ¿no? Vamos al siguiente punto, la fuerza natural y la explosión de la ciencia. Neptuno se relaciona, entre otras cosas, con la farmacia o con la química. Y curiosamente, la última vez que estuvo en Aries se obtuvieron nuevos compuestos que alcanzarían una fama y serían aplicados con una utilidad inmediata en la época, pues muy, muy importante, ¿no? Se obtuvo, por ejemplo, la dinamita, también la nitroglicerina en 1867, y estas sustancias de carácter explosivo pues se aplicaron prontamente para acelerar esa extracción de materia, ¿no? Por ejemplo, la minería en prácticas extractivistas, pero también se aplicaron para otros fines, ¿no? Sabéis que Nobel, el tipo de los premios Nobel, fue el inventor de la dinamita y de la nitroglicerina, y luego para redimirse de haber puesto en el mundo esa tremenda fuerza explosiva, pues dedicó su fortuna a la creación de estos premios Nobel, ¿no? Es una historia muy conocida y muy, y muy sonada. Pero bueno, curiosamente, este sentir explosivo de Aries también se traduce en la creación del primer motor de explosión en 1874, que también utilizaba petróleo como carburante. O sea que Neptuno en Aries, un gas que se quema, encaja totalmente con el arquetipo, ¿no? Esta creación del primer motor de explosión con petróleo. También es un descubrimiento de este tiempo el segundo elemento de la tabla periódica, el helio.
en 1868, que a día de hoy utilizamos, entre otras cosas, para hacer volar los globos de los cumples, ¿no? O para poner voz de falsete. Pero bueno, también es de este tiempo la mismísima tabla periódica que justamente sistematizaba los elementos de acuerdo a su estructura atómica, favoreciendo el estudio y la comprensión molecular de los compuestos, con lo cual la química experimentó realmente un punto de inflexión, ¿no? en ese paso de Neptuno por Aries. Otro gran tema de Neptuno es el gran misterio del origen de la vida, obviamente, y fue con Neptuno en Aries en 1866 cuando Mendel publicó su libro, el libro base, el libro fundacional de esta disciplina de la herencia genética, en el que justamente Mendel recopilaba los resultados de su larguísima investigación con plantas de guisantes, en la que analizaba esos fenotipos de los guisantes, esta herencia genética de diferentes variedades de guisantes, para explicar cómo se heredan, ¿no? esas características de generación en generación, ¿no? Simultáneamente, en 1869, también se descubren los ácidos nucleicos, que hoy conocemos también como ADN. Estos estudios abrieron todo un campo científico que todavía, más de un siglo y medio después, estamos muy, muy lejos de conocer totalmente, ¿no? Pero también hubo mucho avance en este tema de la genética, y yo creo que ahora también cabría esperar que viéramos mucho de esto, ¿no? Por último, el último punto, punto 16, es la amenaza invisible. A muchos niveles, la entrada de Neptuno en Aries reveló gran parte de lo que Neptuno estuvo gestando en su sigiloso paso por Piscis décadas atrás. Y esto fue especialmente evidente en, por ejemplo, el área obstétrica y médica, que son ámbitos muy ligados a este arquetipo neptuniano y que experimentaron una revolución bastante notoria e importante. De hecho, fue bajo esta influencia de Neptuno en Aries cuando se practicó la primera cirugía aséptica, tras lo que se consolidaron nuevos procedimientos de higiene que redujeron radicalmente el número de muertes en quirófano. En esta línea, esta amenaza invisible de los patógenos fue famosamente combatida por Pasteur, ir viendo los útiles médicos, ¿no? Es curioso porque, a pesar de que esta información es más bien científica, ¿no? Con esta amenaza invisible de los patógenos, sí es verdad que Neptuno en Aries tiene también este punto de estar alerta o estar en lucha o en resistencia frente a una amenaza que no se muestra o que no se revela con plena claridad. Entonces también es un tránsito que, sobre todo considerando que vamos a tener en simultaneidad con Urano en Géminis durante bastantes años, puede dar lugar también de forma bastante consistente a cierta paranoia, en el sentido de que puede haber una sensación indefinida de alerta que también genere grandes sentires, ¿no? Por decirlo así. Entonces, bueno, después de haber visto todas estas cosas, que me he esforzado mucho en sintetizar, prometo, podríamos, a modo de conclusión, hablar de algunos puntos o algunos temas que podría estar desencadenando Neptuno en Aries en esta ocasión, en este tránsito de 14 años que estamos abriendo. Como hemos visto, Neptuno en Aries podría traer líderes populares capaces de inspirar y motivar a la gente desde la emoción, que no desde el discurso racional. Eso es algo a reflexionar también, ¿no? También Neptuno en Aries puede ser una forma de actuar ambigua, laxa o negligente, o alternativamente una forma de actuar que, de tan apasionada, es ciega. También Neptuno en Aries puede hablar de un temor a asumir el riesgo de sentir o de ayudar o empatizar o solidarizarnos, con una sensación de que prestar ayuda puede ser poner en riesgo un espacio propio o un lugar propio, ¿no?
También cabría esperar esta alerta frente a una amenaza invisible o indefinida. También, por supuesto, una revolución espiritual o religiosa y la tendencia a su prédica para quien se sienta atraída hacia estos temas, ¿no? También podríamos esperar eventos masivos que afectan a muchas personas, ya sean deportivos o ya sean de carácter histórico, ¿no? O grandes conflictos que afectan a grandes regiones o a poblaciones enteras, como ya estamos viendo, de hecho, ¿no? También podríamos esperar la disolución del yo con el todo, con un efecto de despersonalización y homogeneización, o alternativamente, una idealización del individuo y de sus deseos, motivos y pasiones que ponen en primer término la libertad personal por encima de la solidaridad con las demás personas, ¿no? También podríamos contemplar en el otro extremo una rendición del deseo personal en pro de altos ideales desde un lugar de sacrificio, redención y heroicidad, o también una romantización de esta figura del héroe trágico, también una romantización de la guerra y la ofensiva, que se narra casi como aquellas viejas trovadoras, ¿no? Que terminan por hacer de la contienda un mito, o también se romantiza la virilidad o la masculinidad en un clima de confusión y redefinición de los géneros tradicionales o también de confusión de lo que son esos roles de género tradicionales, ¿no? También cabría esperar una redefinición del deseo que puede tornarse más ambiguo, o la emergencia de nuevas sensibilidades, nuevas imágenes y nuevas expresiones culturales y artísticas, otras maneras de entretenimiento, adicción y evasión, y también la emergencia de nuevos sueños, ilusiones y expectativas que consideramos que merecen ser luchadas. Por otro lado, también puede haber un choque de sensibilidades con lo anterior, una sensación de que hay mucho del mundo del ayer que está obsoleto y una exaltación de la velocidad, la urgencia o incluso la máquina, el funcionamiento rápido, ¿no? Así que esos serían los temas que yo destacaría. Estoy muy contenta de haber podido hablaros de todo lo que quería contaros en 1 hora y media. Yo creo que está muy bien. Y bueno, os agradezco muchísimo haberme escuchado hasta aquí y haberme acompañado. Y agradeceré todos vuestros comentarios, todo lo que queráis aportar, porque yo también quiero saber cómo lo estáis sintiendo. Yo también quiero entender este tránsito a un nivel vivido, ¿no? Y me gustaría saber cómo lo estáis viviendo, si habéis notado algo, si habéis notado algo en vuestra casa Aries, ¿no? O si lo estáis percibiendo de alguna forma particular, ¿no? Así que bueno, muchas gracias por escucharme hasta aquí, chichis, y un abrazo muy grande. Hasta pronto.